Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema fascinante que seguramente les sorprenderá. 10 hechos sorprendentes sobre Moisés que todo creyente debería conocer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no permitió a Moisés entrar en la tierra prometida? ¿O por qué su cuerpo sigue siendo un misterio? Estos y otros enigmas rodean la vida de Moisés, un hombre que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad y en la fe de millones de personas. Moisés es una figura icónica en la historia bíblica, conocido por liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto y por recibir los 10 mandamientos directamente de Dios. Sin embargo, detrás de su gran liderazgo y sus milagros, hay historias menos conocidas que revelan facetas sorprendentes de su vida y su relación con Dios. Estos relatos nos llevan a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y la misericordia divina. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Moisés ocurrió durante el incidente del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo de Israel, impaciente por su ausencia, fabricó un ídolo de oro para adorar. Este acto de desobediencia provocó la ira de Dios, y Moisés, en un gesto de intercesión extrema, le pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida si no perdonaba al pueblo. Este es un claro ejemplo del amor y la compasión de Moisés por su pueblo, dispuesto a sacrificar su propia salvación por ellos. ¿Alguna vez te has sentido tan desesperado por el bienestar de otros que estarías dispuesto a hacer un sacrificio extremo? Moisés nos muestra que la verdadera fe a menudo implica un amor sacrificial, dispuesto a enfrentar incluso la pérdida personal por el bien de otros. El relato de Neustán es otro hecho sorprendente. Después de que el pueblo de Israel comenzó a quejarse en el desierto, Dios envió serpientes venenosas como castigo. Moisés, intercediendo nuevamente por su pueblo, oró, y Dios le ordenó crear una serpiente de bronce y colocarla en un poste. Todos los que miraban a la serpiente eran sanados. Sin embargo, con el tiempo, este objeto se convirtió en un ídolo de adoración, hasta que el rey Ezequías lo destruyó. Este hecho nos recuerda cómo incluso las cosas buenas pueden convertirse en ídolos si no mantenemos nuestra adoración enfocada únicamente en Dios. Te invito a reflexionar sobre las serpientes de bronce en tu vida. ¿Hay cosas buenas que has dejado que se conviertan en ídolos? Es tiempo de redirigir nuestra adoración y gratitud únicamente a Dios. Uno de los eventos más desconcertantes en la vida de Moisés es el momento en que Dios quiso matarlo. Esto ocurrió porque Moisés no había circuncidado a su hijo, un acto que simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. Solo la rápida intervención de su esposa Séfora salvó la vida de Moisés. Este hecho subraya la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente para aquellos a quienes Él ha llamado a liderar. A pesar de todos los logros de Moisés, Dios no le permitió entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia. Cuando el pueblo se quejó de nuevo por la falta de agua, Dios instruyó a Moisés a hablar a la roca para que brotara agua. Pero, frustrado, Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, desobedeciendo así a Dios. Este acto, aunque aparentemente pequeño, tuvo grandes consecuencias, demostrando que la obediencia parcial es desobediencia total en los ojos de Dios. ¿Has enfrentado las consecuencias de una pequeña desobediencia en tu vida? La historia de Moisés nos recuerda que Dios toma en serio nuestras acciones y que la obediencia completa es esencial en nuestro caminar con Él. Durante su enfrentamiento con el faraón, Moisés y Aarón se encontraron con los magos del faraón, quienes también realizaron milagros, como convertir varas en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las otras, demostrando el poder supremo de Dios sobre las fuerzas oscuras. Este episodio es un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal pueden parecer poderosas, siempre están bajo el control soberano de Dios. La muerte de Moisés es un misterio en sí mismo. Dios lo llevó al monte Nebo, donde le mostró la tierra prometida, y allí mismo
Moisés murió y fue enterrado por Dios. Lo más sorprendente es que nadie sabe dónde está su tumba. Este hecho refuerza la singularidad de Moisés como siervo de Dios y cómo Dios lo honró hasta el final de su vida. La desaparición del cuerpo de Moisés ha dado lugar a muchas especulaciones. Se dice que Dios ocultó su tumba para evitar que se convirtiera en un lugar de adoración idólatra. Este hecho nos enseña la importancia de enfocar nuestra adoración en Dios y no en los objetos o personas, por más significativos que sean. Un relato menos conocido es la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, mencionado en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Aunque los detalles son escasos, este hecho subraya la batalla espiritual que ocurre en el reino invisible, incluso por aquellos que han servido a Dios fielmente. Uno de los momentos más gloriosos en la vida después de Moisés fue cuando apareció junto a Elías en la transfiguración de Jesús. Este evento destaca la importancia de Moisés en la historia de la redención y cómo su vida y misión apuntaban hacia Jesús, el Mesías. Finalmente, aunque Moisés no pudo ver el rostro de Dios, tuvo una relación única con él. Moisés fue el único hombre a quien Dios habló cara a cara, como un amigo. Esta intimidad con Dios es algo a lo que todos debemos aspirar en nuestra vida espiritual. El deseo de ver a Dios cara a cara es una de las aspiraciones más profundas de la humanidad. Y Moisés, el gran líder de Israel, tuvo una experiencia única en su relación con el Creador. A lo largo de su vida, Moisés mantuvo una cercanía con Dios que pocos han conocido. Desde la zarza ardiente hasta la cima del monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos, Moisés se encontró repetidamente en la presencia directa de Dios. Sin embargo, el relato de Moisés pidiendo ver la gloria de Dios es uno de los momentos más impresionantes y significativos de su vida. En Éxodo 33, después de que Dios había prometido guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Moisés hizo una solicitud audaz. Pidió ver la gloria de Dios. Esta petición no era solo un deseo de ver un espectáculo grandioso, era la expresión de un anhelo profundo de conocer a Dios de manera más íntima y personal. Moisés ya había sido testigo de innumerables milagros y había escuchado la voz de Dios, pero aún deseaba una revelación más completa y directa de su presencia. Esta petición revela el corazón de un hombre que no se conforma con lo superficial. Moisés no estaba satisfecho con solo conocer los caminos de Dios o con haber recibido sus mandamientos. Quería conocer al propio Dios en la forma más pura y completa posible. Dios respondió a la petición de Moisés con una mezcla de afirmación y restricción. Le prometió a Moisés que haría pasar toda su bondad delante de él y que proclamaría su nombre, el Señor, en su presencia. Sin embargo, también le advirtió que ningún ser humano puede ver su rostro y vivir. Y añadió: «Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con quien seré clemente. Pero no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá». Éxodo 33, 19-20. Dios le ofreció a Moisés una experiencia sin precedentes de su gloria, pero con una limitación crucial. Solo podría ver su espalda y no su rostro. Esto no significa que Dios tenga una forma física como los humanos, sino que esta expresión antropomórfica indica que Moisés podría experimentar la gloria de Dios solo de manera parcial, lo suficiente para satisfacer su deseo sin que su vida estuviera en peligro. Para proteger a Moisés de la intensidad de su gloria, Dios lo colocó en una hendidura de la roca y lo cubrió con su mano mientras pasaba. Y dijo Jehová: «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro». Éxodo 33, 21-23. Esta imagen es poderosa en su simbolismo.
La roca representa la protección divina y la mano de Dios que cubre a Moisés es un acto de gracia que asegura su seguridad. Es una escena que habla de la misericordia de Dios, quien, aunque es inmensamente poderoso y santo, se preocupa profundamente por aquellos que buscan su presencia. En el siguiente capítulo, Éxodo 34, se nos narra cómo Dios cumplió su promesa a Moisés. Dios descendió en una nube y proclamó su nombre, revelando su carácter y su naturaleza a Moisés. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 5, 7. La experiencia de Moisés con la gloria de Dios no solo fue personal, sino que tuvo un impacto significativo en su liderazgo y en el pueblo de Israel. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, después de haber estado en la presencia de Dios, su rostro brillaba con tal intensidad que los israelitas no podían mirarlo directamente. Este resplandor fue un testimonio visible de la santidad de Dios y del profundo encuentro que Moisés había tenido con él. La vida de Moisés es un testimonio poderoso de fe, obediencia y liderazgo bajo la dirección de Dios. Aunque cometió errores, su amor por Dios y su pueblo nunca flaqueó. Al reflexionar sobre estos 10 hechos sorprendentes, te invito a profundizar en tu relación con Dios, buscando conocerle más y obedecerle en cada aspecto de tu vida. ¿Estás listo para caminar en la fe y la obediencia como lo hizo Moisés? Si es así, suscríbete a nuestro canal para más contenido que te ayudará a crecer en tu fe y comparte este video para que otros también puedan ser inspirados por la vida de Moisés. ¡Nos vemos en el próximo video!